Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy jueves 26 de julio del año 2023, como siempre en vivo aquí en el estudio central de FM Amadeus 91.1, estamos haciendo la emisión 112 de nuestro ciclo en tercera temporada, Segunda Convocatoria. Para ir rápidamente, primero vamos a decir la hora 19:05, estamos claramente en vivo, y la temperatura 14 grados 4, afuera hace un poquito de frío, acá adentro en el estudio se está muy bien, gracias a las calidades de la radio que nos provee de un estudio climatizado, y además, por supuesto, siempre con la deferencia de tenerlo a Ricardo Piñeiro en los controles, que hace posible que salgamos al aire. Lo veo muy atareado mi compañero de tareas de hoy, aquí a mi derecha en el estudio, está buscando dónde enchufar el cargador del teléfono celular. Yo, mientras tanto, le voy dando tiempo para saludarlo. ¿Qué tal, doctor Gustavo Griffi? ¿Qué tal, doctor Resqui Pizarro? Bueno, un saludo grande a usted y a los oyentes. Muy bien. ¿Ya está? ¿Estamos preparados? ¿Pudo o no pudo? No pude. Bueno, en el corte, en todo caso, si no, yo empiezo a hablar después y le doy un poquito más de tiempo. Son problemas técnicos, pero son muy solucionables. Si le parece, además de saludar a los compañeros que están gozando de las vacaciones de invierno y de la feria judicial del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, es decir, a los doctores Sebastián Areitio, Héctor Bregman y Hugo Milione, decía, si te parece, Gustavo, vamos con los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados. Perfecto, vamos entonces con los medios de contacto del foro. La página web www.forodeabogadosph.com.ar, el mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @Foro de Abogados PH. Y vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas 4300 0114 y el 50 31 98 01. Muy bien, también nos pueden escuchar directamente por la página web, es decir, online de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Por supuesto por el dial, como siempre, por la frecuencia 91.1 de FM Radio Amadeus. Lo pueden hacer a posteriori del programa, es decir, a partir de las 20 horas, un ratito después de que culmine esta edición. La van a tener cargada en la solapa de la página web de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar, donde van a la solapa de Segunda Convocatoria y ahí encuentran el programa de hoy, así como también un año para atrás, alrededor de 50 programas, no todos los de este ciclo, que como dijimos anteriormente, ya estamos en el 112. Increíble cómo pasa el tiempo. Perdón, y acá tenemos el WhatsApp también, que vamos a dar la información para cualquier consulta que nos quieran efectuar para la última parte del programa, el 11 23 95 1992, y vamos a recordar que vamos a tener de ahora en más caratulados nuestros programas, por si lo quieren buscar específicamente en cuanto a un tema específico. En el canal de YouTube. En el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ahí van a encontrar también muchos programas de los anteriores. Este seguramente en los días venideros va a ser cargado. La novedad que anunciamos la semana pasada es que para una mejor ubicación y que ustedes puedan disponer más rápidamente de lo que buscan, van a encontrar
que cada programa tiene un título, es decir, un intitulado que les va a permitir a ustedes, si les interesa, ir directamente al programa sabiendo de qué vamos a hablar. Aunque si también quieren enterarse previamente, lo pueden hacer por lo general los fines de semana previos al programa a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde anunciamos los temas a tratar. Nos escuchan también por la app de Amadeus, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con alta fidelidad. La app de la radio se llama Amadeus. Creo que está todo hecha la presentación, Gustavo, por lo tanto, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Habitualmente nos piden que hablemos de las cuestiones de las locaciones, especialmente las locaciones de vivienda y las locaciones de vivienda en centros urbanos altamente, con alta densidad de ocupación, ¿no? Gentrificados, como se dice ahora en la jerga, especialmente porque sabemos que la cuestión de los alquileres, de las locaciones de vivienda o con destino habitacional, es un tema que está en el ojo de la tormenta desde hace bastante tiempo y ahora se aproxima, al parecer. Por mi lado creo que no va a ser posible, pero bueno, es lo que se anuncia, que el 23 de agosto va a haber una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos de reforma de la ley 27.551, que es la actual ley llamada Ley de Alquileres, que en verdad es una modificación al Código Civil y Comercial de la Nación. Pero hoy en particular, con respecto a las locaciones de vivienda, vamos a hablar de un tema que siempre trae polémica y es de interés de todos, es decir, de todos y especialmente dentro del ámbito de la propiedad horizontal, ya sea de locadores como de locatarios, e inclusive del consorcio de propietarios, porque nos vamos a referir a la conclusión normal y anormal de las locaciones de vivienda. Si te parece, bueno, comenzamos. Perfecto. ¿Cómo se termina una locación? Bueno, en principio digamos que el modo se supone habitual y normal tendría que ser por el vencimiento del contrato, ¿no? Y que conforme la ley que vos referiste, Jorge, si estamos hablando, por ejemplo, específicamente en el caso de una locación de vivienda, estamos hablando que el plazo mínimo es de 3 años, que claro, es una, digamos, de las mayores objeciones que tiene actualmente la ley de alquileres vigente, ¿no? Esta que mencionaste vos, la sí, por parte 27.551. Bien. Obviamente hay un tipo de excepción que también establece específicamente la normativa, que permite que en casos especiales pueda obviarse ese plazo mínimo. Ajá. ¿Sí? Pero en principio se supone que el contrato debería vencer por el término normal establecido y pautado dentro del contrato de alquiler. La posibilidad de excepcionarnos en cuanto hablando siempre de locaciones de vivienda, como con destino habitacional, la forma de excepcionarlo sería en caso que el inquilino se encuentre en la tenencia de la cosa, ¿no es cierto? Ese sería uno de los casos que está previsto. Ahí, bueno, sería un caso muy específico el que vos estás planteando, pero hay otros casos, digamos, específicos que permiten, a su vez, de alguna manera, no establecer vamos a decir, tope mínimo de 3 años. Piso, exactamente. Ese es un mejor término todavía, ¿no? Que lo tenemos en el artículo 1199, que como vos bien referís, está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a hablar de los plazos que no, mejor dicho, claro, son las excepciones al plazo que no respetan, legal. No deberían respetar, o no podrían no respetar bueno, los casos deberían no respetar el plazo mínimo. Acá dice que específicamente no se aplica el plazo mínimo legal, que es el que hicimos referencia antes, en una serie de supuestos como, por ejemplo, el inciso A, sede de embajada, consulado u organismo internacional, y el destinado a habitación de su personal extranjero diplomático consular. B, habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descansos similares, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Acá tendríamos un poquito, de alguna manera, el pie o digamos, la alternativa de lo que podría llegar a ser el alquiler temporario, claro, ¿no? Para establecer la diferencia entre los dos tipos de alquiler. Bien. C, guarda de cosas, y C, de exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial. Bien.
Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor. En el plazo menor, correcto. Bien, vamos o retomamos la locación de vivienda tradicional, la que tiene como piso mínimo 3 años de locación y además una forma de actualización, un ajuste que prevé la ley como anual por medio de un índice combinado llamado ICL, Índice de Contratos de Locación. Que es, otra de las cosas que más se cuestionan junto con el plazo. En debate. No tanto quizás al tema del índice, sino al tema de los plazos. El plazo de claro, actualización, el plazo de actualización. o de ajuste. Recordemos que esto está permitido porque la ley, en su momento, lo que hace es no aplicar la imposibilidad de actualizaciones o de repotenciación de deudas por la ley de convertibilidad y la ley de emergencia que todavía impiden la actualización y los ajustes de los precios y la repotenciación de las deudas, pero bueno, la única manera de ajustarlo en cuanto a las locaciones es a través de una habilitación que hace la propia ley. Pero no vamos ahí a ese tema, vamos, si te parece, a la cuestión de la conclusión normal. Dijiste claramente vencimiento de plazo, lo habitual, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué pasa ahí? Te hago una pregunta con respecto a 2 puntos importantes. ¿Qué pasa en esos casos con el depósito de garantía y qué pasa con la entrega de llaves, que son temas siempre de debate, ¿no? Bueno, el tema de la entrega de llaves está justamente también expresamente previsto, ¿no? Y establece la obligatoriedad por parte del locador de efectuar la recepción de las llaves. Ajá. En cualquier situación, independientemente de cualquier situación que pudiera llegar a plantearse con relación a las, vamos a decir, o dificultades o problemáticas o saldos pendientes que pudiera haber en referencia a la locación. ¿No? Esto lo tenemos en el artículo 1222, donde hay un punto que específicamente refiere que en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas a cargo del locatario. En ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la misma o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave, si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo. Perfecto, ahí está claramente establecido en la norma cómo funciona esta cuestión de la entrega y la recepción por parte del locador de las llaves del inmueble. Con respecto al depósito en garantía o exigencias que pueden ser asimilables a ese depósito de garantía, en los casos que haya una cantidad mayor, el principio es el depósito no puede ser, en el caso de las locaciones de vivienda, no puede ser superior a un mes, el primer mes del alquiler. Si el depósito de garantía podrá ser devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio, por otro lado, del último mes de locación. Es decir, se tiene que recibir... tendrían como un sistema de actualización automática con el cual se mantiene el valor al equivalente al mes de alquiler. Por el precio. Empezamos con el depósito no puede superar el primer mes y cuando se me devuelve o cuando se le devuelve al locatario, tiene que alcanzar el valor del último mes de locación. Si el depósito fue menor, por supuesto va a ser menor la devolución de acuerdo al monto que se haya dejado en depósito de garantía. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento de la restitución del inmueble. Ese es el punto clave para tener en cuenta. En el caso de existir alguna deuda por servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondientes al periodo contractual, y que al momento de la entrega del inmueble no hubiese sido facturada, puede acordarse su pago tomando al efecto los valores del último servicio o expensas abonadas.
una especie de estimación de acuerdo a la última factura o última liquidación de expensas. O bien el locador puede retener una suma equivalente a dichos montos como garantía de pago. En este último caso, es decir, cuando hay una retención por parte del locador que habilita la ley, una vez que el locatario abone las facturas remanentes, es decir, cuando vienen las últimas facturas y las últimas liquidaciones de expensas, o la última liquidación de expensas, debe presentar las constancias al locador, quien debe restituir de manera inmediata las sumas retenidas. Es así como se soluciona el tema de la devolución del depósito en garantía. Ahora, ahí hay una variante, que yo te haría la consulta. Sí. Ahí, digamos, por lo que vos describiste, por supuesto de una manera totalmente correcta, habla de que el inquilino eventualmente pudiera pagar las facturas posteriores que hubiesen llegado. Pero vamos a suponer que no es el caso. Es decir, vamos a suponer que se procede a la entrega del inmueble y que al propietario se le han rendido, que faltan facturas llegar de periodos efectivamente consumidos, y el que va a tomar conocimiento de eso es el propietario o el locador, no el locatario. ¿Cuál sería el tiempo normal y lógico en el cual el locador o propietario debería poner en conocimiento al locatario y decirle, bueno, mirá, al final los consumos fueron por tan importe, te devuelvo la diferencia? Está bien, es decir, en vez de enterarse el locatario, se entera el locador, pero está retenido el monto. Exactamente. Y yo entiendo que debe ser inmediata, porque así como la devolución debe ser inmediata del depósito de garantía, no se establece un plazo, pero sí se dice que al finalizar el contrato, también debería ser inmediatamente posterior a es una deducción, o por lo menos una interpretación que hago por mi lado. Una vez enterado de esto, inmediatamente, al otro día, si se quiere, o a los 2 días, pongámosle, no hay un plazo, pero tiene que ser, lo inmediato es lo que sigue a la aparición de la novedad, del hecho, ¿no? Yo lo que siempre suelo aconsejar en esos casos, y también con relación al estado del inmueble, aparte por supuesto del correspondiente recibo de entrega de llaves, es un acta de entrega. También. Es poner detalladamente todo lo que pasó con los servicios y poner detalladamente todo lo que pasó con la entrega del inmueble. Está bien. Y cómo está el inmueble también. Exactamente. El estado del inmueble. Así es. Así es. Si el inmueble tenía algún que otro mueble por ahí sin necesidad de ser una unidad amoblada, pero con algún mueble que haya quedado. Puede ser una alacena de cocina, sí, claro, puede ser una heladera, un calefón. Sí, algo que a veces queda en la locación. Algún artefacto de luz, de iluminación. Sí, o eléctrico para calefaccionar, etcétera. Eso está muy bien. A ver, sabemos que, como dijimos, la extinción de la locación se presenta en verdad de 2 modos, o por lo menos los 2 modos más comunes es uno el que dijiste vos al principio, el cumplimiento del plazo, y el otro es la resolución anticipada. Correcto, que es el artículo 1221. Bueno, a ver, ¿qué es la resolución anticipada? Ahí vamos a entrar en formas anormales de terminación de los contratos. Acá específicamente, cuando hablamos de resolución anticipada, estamos hablando de una facultad que tiene el locatario, claro. ¿Sí? Es decir, no de la posibilidad del locador. No. El locador está obligado a cumplir el contrato siempre y cuando no haya un incumplimiento, que es lo que vamos a ver después, claro, por parte del locatario. Y el que sí tiene la facultad de resolución anticipada es el locatario por algún inconveniente que se pudiera presentar. Igual, ahora después vamos a ver otro artículo que es el tema de la frustración del contrato. Uso y goce, perfecto. Pero primero vamos a ver el tema de la resolución anticipada. El artículo 1221 dice así: el contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. A. Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos 1 mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. En los contratos de inmueble destinados a vivienda, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses de contrato,
no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. Esta es una novedad muy importante que trajo la reforma por la 27551. Es decir, hay una forma de no tener que abonar indemnización. Porque antes era obligatoria independientemente de la modalidad del contrato. Antes el plazo mínimo era 2 años, al primer año se pagaba el 2 meses, después del primer año 1 mes, pero siempre se pagaba. Ahora si hay anticipación o preaviso de 3 o más meses o más tiempo por parte del locatario. Siempre y cuando hayan transcurrido los 6 primeros meses. Siempre los 6 primeros meses sí, porque si no así va a haber indemnización. Hay que tener en cuenta eso. Una línea de tiempo, primeros 6 meses, hay que cumplir el contrato. Si no se cumple el contrato, lamentablemente se va a pagar indemnización. Pero pasados los 6 meses, está esta posibilidad de que, es decir, por ejemplo, a los 9 meses y algo, yo podría notificarle al locador que voy a resolver anticipadamente el contrato y no tengo multa ni penalidad. Eso es muy importante. Después, por otro lado, también sería interesante hablar, antes de la frustración del uso o goce de la locación, de la resolución imputable, por un lado el locatario y por el otro lado el locador. Son los artículos 1219 y 1220 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. El locador puede resolver el contrato cuando la ley dice, por cambio de destino o uso irregular en los términos, del artículo 1205. Es decir, cambio de destino o uso irregular por parte del locatario. Por falta de conservación de la cosa locada o su abandono sin dejar que quien haga sus veces. Y por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos, que serían, en este caso, habitualmente 2 meses de locación. Esto es lo que permite, ya entrando en las cuestiones de conclusiones anormales del contrato, reclamar la resolución, no rescisión, la resolución del contrato por parte del locador por incumplimientos imputables al locatario. Esto, por supuesto, hay que tenerlo probado, porque si no, no correría la posibilidad de resolver el contrato. Con un requerimiento previo de intimación fehaciente con un mínimo de 10 días. Correcto. Eso está muy bueno que lo remarquemos. Siempre, en este caso, al locatario va a haber que intimarlo con un plazo mínimo de 10 días para que, se pida o en verdad se ponga al día o cumpla con lo incumplido en el caso de que utilice con otro destino la vivienda, o bien que en esa vivienda haga un uso irregular de la misma, es decir, algo para lo cual no está destinada ni creada esa vivienda, o mejor dicho, para lo cual no ha sido puesta a locación esa vivienda. Y por parte del locatario, cuando hay incumplimientos del locador, la resolución puede darse si el locador incumple con la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido, es decir, cuando existen fallas evidentes, manifiestas en el mantenimiento de la cosa a los fines de poder ser usada y gozada por el inquilino, por el locatario, y no responde ante las intimaciones, o por el otro lado, cuando el locador incumple lo que se llama la garantía de evicción o de vicios redimitorios, que ya son cuestiones que tienen que ver con el estado del inmueble. Que ahí tenemos un tema muy interesante, porque ahí de alguna manera entramos específicamente en nuestra área, que es el tema de la propiedad horizontal, ¿no? Y puede haber que alguna de estas causales lleguen a producir la rescisión del contrato, pero sin embargo, no es de una responsabilidad, directa o inicial del propietario, ¿no? Sino puede que se da el consorcio. Puede ser como un problema del consorcio, puede ser, por ejemplo, los famosos problemas derivados del corte de suministro de gas, puede ser algún problema grave de plomería, puede ser alguna filtración, y también puede ser, por ejemplo, yo tuve una consulta hace aproximadamente 1 año, vivía justamente una locataria y se le cayó el cielo raso. Ajá. Techo, por el tema del estado de la terraza superior. Claro. Y eso, obviamente el propietario, el departamento estaba perfecto, no tenía manera de tener conocimiento que se había producido un problema y que se había agravado ante tal circunstancia, y obviamente se tuvo que proceder a lo que fue
la resolución del contrato, ¿no? Claro, con lo cual hubo el reclamo, por supuesto, del propietario o locador con relación al consorcio por el daño que le generó el hecho de tener que resolver el contrato. Eso implica el lucro cesante o inclusive la pérdida de chance de poder volverlo a alquilar, ¿no? Así es. Es un tema complicado. Si te parece, vamos a la frustración del uso o goce de la cosa por el artículo 1203 que habías comentado al principio. Perfecto, el artículo 1203 dice: frustración del uso o goce de la cosa. Si por causas no imputables al locatario, éste se ve impedido de gozar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. O sea que los efectos de la frustración pueden ser la rescisión del contrato, siempre hablamos de rescisión, no en este caso de resolución, o la cesación del pago si es por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Es decir, que la cosa después se pueda volver a usar o gozar. Y esto, por supuesto, hay que probarlo claramente, porque si no, no daría lugar al planteo rescisorio. Discúlpame, acá tenemos también una incorporación interesante, que es el artículo 1204 bis, que de alguna manera también se puede vincular a este tipo de situación, que es el que habla de la compensación, claro, ¿no? Que refiere que los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme las disposiciones de esta sección puede ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Correcto. Para ir concluyendo esta primera parte, vamos a seguir en la segunda, si te parece, Gustavo, charlando de estos temas. El artículo 15 de la ley 27.551 ingresa o introduce el tema de la consignación, no de las llaves, sino de los cánones locativos, de los montos. Y dice que si el locador de un inmueble se rehusara a cobrar el canon locativo, según lo dispone el artículo 1208 del Código Unificado, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente a que lo reciba dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. En caso de silencio o negativa del locador, el locatario, dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en la notificación, debe proceder a la consignación judicial del monto adeudado. Algunas veces hemos hablado de estas cuestiones, de cómo se hace, es un procedimiento judicial, es decir, hay que presentarse ante un juez aclarando la situación, demostrando el por qué no ha podido pagar normalmente el canon locativo y de esa manera hacer un depósito judicial a una cuenta abierta dentro del expediente, para el expediente que ha iniciado el locatario. También lo puede hacer mediante cheque cancelatorio, de conformidad con las previsiones de la ley antilavado, la 25345, y regulaciones del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a las modalidades que fijen al efecto las distintas jurisdicciones provinciales, ya sea el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su caso también el Banco Central de la República Argentina, y en este caso los gastos y costas corresponden a cargo del locador. Esto es la llamada consignación, que por supuesto puede ser rechazada eventualmente por el locador si entiende que no corresponde. Es una cuestión de hecho y prueba, pero es otra de las posibilidades que le da al locatario la nueva ley a los efectos de evitar el rehusamiento en muchos casos por diferencia que puedan existir. Acá el tema de la compensación juega muchas veces. Exactamente es lo que te iba a decir. Claro. Muchas veces, dentro de otro articulado que tenemos dentro de la normativa, está la posibilidad que ante una situación de urgencia, con previa notificación por parte del locatario y que, vamos a suponer, el locador no haga las reparaciones urgentes y necesarias que corresponden, lo faculta a efectuarlas y deducir ese importe del alquiler. Entonces ahí puede haber una situación del conflicto que genere que el locador no quiera aceptar esa compensación, claro, o esa diferencia, y lo tenga que obligar al locatario a consignar. Y ahí está la consignación. Seguimos en la segunda parte. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
I tried so hard, my dear, to show that she's my every dream. Yet she's afraid each dream I dream is just some evil scheme. A memory from her lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? Si aquel amor de un tiempo atrás o apagando su luz, porque yo tengo que pagar la culpa de alguien más. Palabras dichas sin pensar son lágrimas que caen. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? There was a time when I believed that she belonged to me. But now I know her heart is hackled to a memory. Y cuanto más me acerco yo, más lejos ella está. Why can't I free her doubtful mind and melt her cold, cold heart? Muy bien, 19:37, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Escuchamos Cold Cold Heart, que es frío, frío corazón. Es una canción de música country y pop escrita y grabada por primera vez por Hank Williams. Es una balada de blues, un clásico en verdad, de lo que se llama el honky tonk, como una entrada en el Great American Songbook. ¿Por qué este tema? Precisamente porque queríamos reconocer, destacar y homenajear a uno de los dos cantantes. En verdad los dos, pero a uno en especial de ellos, a Tony Bennett, que falleció en estos días y que en verdad ha sido una celebridad del mundo de la música. En este caso acompañado por Vicentico en una emisión que se dio en el Grand Rex en el 6 de diciembre del año 2012. Ya ha pasado bastante tiempo. Anthony Dominic Benedetto nació en Queens, Nueva York, en el año 1926, falleció el pasado 21 de julio también en la misma ciudad estadounidense. Conocido artísticamente como Tony Bennett, fue un cantante estadounidense y uno de los grandes crooners de mediados del siglo XX que se mantuvo activo tanto en recitales en vivo como en grabaciones discográficas hasta su retirada en el 2021. Fue, no sé si recordarlo o lo habrás visto, con Lady Gaga, la despedida en el Radio City de Nueva York.
la retirada fue a los 95 años, por eso estaba por cumplir ahora 97 años, creo que tenía 96 todavía. Bueno, se nos fue Tony Bennett. Bueno, una voz más que característica, ¿no es cierto? Sí, muy, muy especial. Muy, muy reconocida mundialmente y, por supuesto, lo mínimo que podíamos hacer era homenajearlo. La opinión en segunda convocatoria. Recién me decías que la semana que viene ya tenemos un homenaje... A Sidney O'Connor. Un homenaje ya obligatorio, porque lamentablemente hoy falleció Sidney O'Connor. ¿A qué edad me dijiste? 56 años, creo. Muy joven. Sí. Bueno... Continuamos, Gustavo, con este tema, que es un tema bastante interesante y que tiene siempre sus características difíciles a veces de conocer, de explicar, y especialmente porque muchas veces conlleva la cuestión de el acceso a la vivienda. Entonces siempre es un tema rígido. Yo te diría, Jorge, que no es un tema tan complejo, pero sí me parece que no es un tema tan conocido. Eso es cierto. ¿No? A veces... ¿Viste que discuten nada más que el plazo y el precio? Pero no sí. el resto. No, pero qué sé yo, a veces hay muy buena voluntad de ambas partes, pero no conocen estrictamente o detalladamente la ley, o únicamente generalmente se ponen a analizarla cuando hay alguna dificultad, ¿no? Y a veces pasa, bueno, también un poquito con los corredores inmobiliarios, que si bien son muy solventes, empíricos y prácticos, pero quizás no todos tienen tan en la cabeza la ley y bueno, a veces se genera alguna situación. Sí, por supuesto. Lamentablemente en los últimos tiempos, desde la sanción de la 27551, hay una propensión al incumplimiento que se vio agravado en el último tiempo ya de manera exagerada, ¿no es cierto? Y hay gente muchas familias que ante la necesidad del cambio de unidad o de tener que irse por razones de precio de las unidades que ocupan, terminan firmando lo que le imponen, que por lo general es contrario a esto que estamos hablando. Sí, inclusive el otro día escuchaba una nota a una señorita por televisión que bueno, prácticamente hoy por hoy es como que lo obligaban de pasar de alquiler temporario en alquiler temporario, ¿no? Claro, te llevan a esto. Con lo cual ya inclusive se veía obligada a tener que acordar términos contractuales menores, como acabamos de ver, menores a 3 veces, y hasta pagar en dólares. Claro, ya los precios están en dólares, inclusive en las llamadas locaciones de vivienda también ilegalmente se fijan en dólares, y en el caso del temporario estamos hablando de 3 o 4 veces más que la ratio de alquileres tradicionales, ¿no es cierto? Motivo por el cual, ya alguna vez lo referimos y lo hablamos, sí, que se lo asimila a un alquiler con un lucro comercial, claro, ¿no? Motivo por el cual comercial está vinculado también al tema y al eventual tema del destino en los reglamentos de copropiedad, también que es algo hay que tener en cuenta. La gente o no tiene en cuenta o lo interpreta mal. A mí me tocó recibir 2 o 3 consultas en el último mes. Entonces me dicen, bueno, pero no está prohibido. Le digo, no, es al revés. Creo que esa interpretación que de que lo que no está prohibido está permitido en este caso no aplica. Porque en verdad tiene que estar expresamente permitido. Porque el principio es el contrario, es decir, uno vive en un consorcio, por lo general, bueno, ahora han modificado las tipologías de hace un tiempo esta parte, pero uno vive en el consorcio para precisamente eso, vivir, no para que sea utilizado desde el punto de vista comercial, a no ser que el reglamento lo habilitara desde el comienzo. Bueno, los usos mixtos, la actividad comercial, el consultorio profesional, etcétera, pero inclusive la locación temporaria en algunos. Hoy existen, en la última década, existen muchísimos edificios que son construidos para eso y son vendidos para renta y los compradores saben que lo adquieren para renta, lo podrán usar ellos, pero básicamente el destino de esas viviendas son de renta temporaria. Ahí no cabe duda, porque uno sabe lo que hizo. Ahora, si uno va y compró un edificio que tiene más de 60 años, o ni siquiera 40 años, y es de destino de vivienda familiar, además, como normalmente se dice en los reglamentos, está claro que uno entendió siempre que ahí no había actividades comerciales, si no hubiera elegido otro edificio. Sí, lo que pasa que, bueno, a veces son salidas coyunturales, ¿no? Sí, también la necesidad. Y hay un poco de, quizás, como decíamos antes, de desconocimiento, entonces y dicen, un poco de abuso. Mezclando los dos hacemos un cóctel. Dice, qué sé yo, bueno, no es el momento ideal para alquilar, tampoco lo puedo tener vacío, bueno, listo, lo alquilo como alquiler temporario.
y no se evalúa el reglamento, no se evalúa el tema del destino, no se evalúa otras cosas, se cree que se puede hacer, Claro. y después ante el menor conflicto se dan cuenta que no. Gustavo, dijiste que cuando, hay un depósito de garantía, cuando se hace la entrega está muy bien, un acta, constataciones, inclusive, si llegan al extremo por ahí de que hay algunas dudas, consultar o traer a un notario, a un escribano para que le abra un acta de constatación, los casos más... Sería un más, tema sí, ya un extremo, pero que a veces extremo, sucede sí, cuando hay sí. discusiones en cómo estaba antes y cómo se entrega, ¿no es cierto? O qué ha sucedido en el medio del tránsito de la locación. Pero ¿qué pasa cuando el daño fue cometido por el locatario o producto de su actividad o inactividad en partes comunes del consorcio? ¿Qué puede hacer el locador? Porque le van a reclamar a él. Sabemos que por principio hay una suerte de inoponibilidad del contrato de locación con respecto al consorcio de propietarios. Ahora, ¿qué hace el locador? Le reclaman a él por parte del consorcio, pero él, ¿qué tendría que hacer con el locatario? Y tendría que repetir contra el locatario, a través de, ¿Podría retenerle? ¿Qué te parece a vos ese No, depósito de garantía? Yo creo que no podría retenerle, salvo que hubiera algún tipo de sentencia firme, Ajá. ya directamente, digamos, en contra del titular del inmueble. Claro, ¿no? claro. Pero, digamos, no me parece que por el tema de un eventual daño potencial no le podría. No debería. Debería. No tendría que retenerlo. Quizás sí podría entrar dentro de lo que vamos a analizar ahora, que es el tema eventualmente de plantear una resolución del contrato anticipada por causas graves y urgentes. A ver. Y bueno, ahí un poco lo que habíamos analizado o lo que tenemos previsto, que dentro de los medios... Voló un celular, aviso. Los que están viendo, los que van a vernos por YouTube no hay problema, se dieron cuenta. Pero voló un celular. La data la tengo en el celular. Ese era el problema que tenés. Es la fuente de información. Bueno, tenemos dentro tanto del procedimiento de lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como inclusive también dentro del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, distintos artículos que establecen la posibilidad de solicitar un desalojo ante circunstancias necesarias o urgentes, siendo indispensable para el tema de la recuperación del inmueble, ¿no? Y para eso, es casi como si fuera una medida cautelar o asimilable a una medida cautelar. Sí. Y siempre en una medida cautelar, digamos, hay dos cosas que son esenciales. Una es la verosimilitud del derecho, o mejor dicho, tres. Una es la verosimilitud del derecho, que la tiene que acreditar, por supuesto, en debida forma. Otro es el caso de urgencia y los posibles daños que se pudieran generar ante la demora en recobrar ese inmueble. Y el tercero sería la caución, que en este caso tiene que ser una caución real por los eventuales daños y perjuicios. Ahora, ¿esto es el llamado desalojo express? ¿O el desalojo express es otra cosa? Porque todo el mundo habla de desalojo express, ¿viste? Dicen, porque acá tiene que haber desalojo express. ¿Esto no es un desalojo express? No sé si llamarlo express. Pero es rápido. Se supone que, la posibilidad de esto se plantea... Nosotros tenemos en el procedimiento normal y habitual, es un juicio ordinario. ¿Sí? Los juicios ordinarios sabemos que son muy largos. Son juicios de 3, 4 años. ¿Sí? Pero cuando acá queda trabada la litis, y a través de cómo ha quedado justamente planteada esa traba de litis, documentación documental presentada, pueda de alguna manera acreditarse alguna de estas situaciones, el propietario o locador tiene la posibilidad de pedir, vamos a decir, la modificación del proceso y ahí plantearle lo que sería la posibilidad de la entrega inmediata, que es lo que refiere este artículo en cuanto estén acreditadas esos 3 supuestos que son tan específicos. Esto siempre que el desalojo fuere por falta de pago o por vencimiento de contrato. Sí, también, si yo no recuerdo mal, creo que hay otras circunstancias que pueden quedar incursas cuando justamente hablamos de una situación de urgencia, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, de que el locatario por algún motivo esté generando una destrucción importante dentro del inmueble, o podríamos estar hablando de un intruso, de alguien que no tiene, digamos, una relación locativa específica establecida con el locador. Claro. Ahora, eso que vos llamaste caución, que en verdad es la contracautela en la medida cautelar, es
un monto de dinero que el juez estima razonable por las dudas de que en verdad tuviera que responder por el daño y perjuicio. Porque puede haber un daño y perjuicio para el locatario, porque no todo es como se contó. Exactamente. Parecía bastante evidente, tenía demasiada verosimilitud, pero no todo es así. Que podría, además, podría llegar a ser el ofrecimiento del propio inmueble. Un embargo en el inmueble, que es lo que evidentemente se hace. Y además, en el caso de que se dé vuelta a la taba, digamos, se va a imponer, si lo permite la ley, una multa que es baja ahora de hasta 20.000 pesos en favor de la contraparte. Sí, porque podría llegar a darse el caso, sería muy extremo, pero de que hubiese habido alguna especie de falsificación en la presentación para supuestamente acreditar esa verosimilitud del derecho. Bien. Dos parrafitos más, si te parece, con respecto a el procedimiento de desalojo, ya sea son bastante parecidos, con distintos números de artículos bastante parecidos, en Nación y en Provincia de Buenos Aires. Por un lado, hay que tener siempre en cuenta que en los juicios de desalojo o por desalojos, las causales de falta de pago o por vencimiento de plazo, cuando se dan como tales, y son el elemento a tener en cuenta a los fines de entablar la acción, únicamente se admitirán como prueba la documental, la confesional y la pericial. Exactamente, tienen una prueba limitada, correcto. No la podemos esgrimir. Después, el 686 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación habla del lanzamiento y cómo debe ser, y esto es importante tenerlo en cuenta. Tratándose de quienes entraron en la tenencia u ocupación del inmueble con título legítimo, a los 10 días de la notificación de la sentencia, si la condena de desalojo se fundará con vencimiento del plazo, falta de pago de los alquileres o resolución del contrato por uso abusivo u otra causa imputable al locatario. En los casos de condena de futuro, que ahora vamos a explicar qué es esto de condena de futuro, a los 10 días del vencimiento del plazo. En los demás supuestos, ahí hay otro plazo, que es el de a los 90 días de la notificación de la sentencia, a menos que una ley especial estableciera plazos diferentes. Ahora, respecto de quienes no tuvieron título legítimo para la ocupación del inmueble, por ejemplo, el intruso, el plazo será de 5 días. ¿Qué es la condena de futuro? El artículo 688 del Código Procesal Civil y Comercial, el llamado Código Ritual, que se utiliza aquí en Nación, es decir, en la capital federal, más precisamente, habla de que la demanda de desalojo podrá imponerse antes del vencimiento del plazo. Antes se lo llamaba demanda por desalojo anticipado, bueno, pero ahora se lo llama condena de futuro, porque así lo dice la ley, y además para no confundir con lo que vos mencionaste del artículo 684 bis, que fue una incorporación del año 2001 en el Código Procesal de la Nación. Decíamos que se podrá interponer antes del vencimiento del plazo convenido por la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquel. Se interpone antes, pero se cumple una vez que vence el plazo. Ahora, está bien, eso lo que implica es tener ya una sentencia al momento del vencimiento del plazo, es un avance para el locador, que evidentemente no quería continuar con la locación, no quería renovarla, así que lo planteó con anticipación. La diferencia, además de que existe digamos ya la sentencia al momento del vencimiento del plazo, lo cual no implica que el locatario se vaya, ¿no es cierto? Puede haber resistencia y lo que va a haber que hacer es el llamado de lanzamiento, con los plazos que recién dijimos, a los fines de poder lograr el desahucio. Porque no confundamos desalojo con lanzamiento y con desahucio, no es lo mismo. A veces el desalojo se obtiene rápidamente, pero el lanzamiento, y lo vamos a comentar brevemente con un par de fallitos, puede tardar muchísimo más. Lo cierto es que la diferencia está en las costas. ¿Quién paga las costas? Exactamente. Las costas serán a cargo del actor, es decir, del locador, cuando el demandado, además de haberse allanado la demanda, pues otra posibilidad, me planteas el desalojo anticipado, digo, sí, vence tal día, lo acepto, me voy a ir tal día. Y se va en término. Cumplo la obligación como locatario de desocupar oportunamente el inmueble o de devolverlo en la forma convenida, de acuerdo a precisamente si hubo una convención o en otro momento un convenio de desocupación. En ese caso las costas corren por exclusivo carril del demandante, es decir, del locador. Y si te parece, me parece interesante hablar de dos agregaditos que tiene la ley
27551 con respecto a la resolución del conflicto. Acá hablamos recién de la resolución judicial del conflicto. La ley me parece que inteligentemente abre la posibilidad de la resolución por medios alternativos del conflicto. Y precisamente para eso, lo que hizo, si lo querés comentar, me parecería bárbaro, fue agregar en el articulado de la 27551 la cuestión de la posibilidad de la resolución alternativa o no adversarial del conflicto mediante la mediación o la conciliación e inclusive el arbitraje, y además generó una reforma en la ley de mediación obligatoria. ¿Lo tenés por ahí? Yo estoy buscándolo acá. El artículo, acá lo tengo, mirá. La modificación fue del artículo 6 de la ley 26589, que es la de mediación prejudicial, que quedó redactado de la siguiente manera. En estos casos hay aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. En los casos de ejecución, el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria es optativo para el reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía. Es decir, alguna de las partes plantea, cuando no es obligatorio, sabemos que para los desalojos la cuestión de la mediación prejudicial no es obligatoria, pero la ley, al modificar la ley de mediación prejudicial, abre la posibilidad de que una de las partes lo plantee y la otra no puede rehusar esa vía. El artículo 21 de la ley 27551 estableció que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es decir, creo que se llama así, Secretaría de Relaciones, de resoluciones no adversariales o de resoluciones por medio de métodos alternativos de resolución de conflictos, y en forma concertada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe realizar, dice la ley 27551, las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa. Interesante, no sé si se ha puesto mucho en funcionamiento. Creo que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sí existe. Creo que hubo una época, vos seguramente, Jorge, lo tenés más claro, que fue en la época de la pandemia, si en ese momento no era obligatorio el tema de porque la mediación. Previamente se estableció, sí, por efecto de los DNU que establecían la prórroga de los contratos y el congelamiento con diferimiento de los aumentos, y que eventuales conflictos posteriores, cuando se descomprimía la cuestión, iban a tener que ser tratados previamente a través de la resolución alternativa de conflictos. Sí, pero esto es para todos. Para todos. Correcto. Que vuelvo a decir, con la excepción de lo que yo conozco, que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, no sé si se instrumentó. Es más, no sé si se instrumentó, quizás sí, a través de esta dirección que existe en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que trata estas cuestiones. Aquí hay varias unidades donde se atiende, pero especialmente está la central en la avenida Córdoba, entre Libertad y Cerrito. Es la Dirección Nacional de Resolución de Métodos de Resolución de Disputas Alternativos, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás haya algo con respecto a eso. Mira, estamos corridísimos por el tiempo y nos queda bastante para desarrollar, pero me gustaría que hagas un comentario, si te parece, y esto en relación a uno de los fallos que íbamos a tratar hoy, pero que por razones de, a pesar de que Héctor no está, no le podemos echar la culpa. Íbamos a decir a uno de los fallitos que íbamos a tratar hoy, que me pareció interesante, que es Naveira, Natalia Edith y otros contra subinquilinos y ocupantes, y otros sobre desalojo intrusos, que es de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Es un fallo muy reciente. ¿Qué pasa cuando hay menores, cuando hay personas hipervulnerables, cuando hay las llamadas categorías sospechosas? ¿Esto difiere en el tiempo a los desalojos? A ver, yo te diría que es un tema altamente controvertido. En el caso de este fallo específicamente, y más que nada a través de lo que fue la intervención de la sala, yo te diría que si uno se atiene específicamente a este fallo, a ver, la gente que está en condición de vulnerabilidad, ya sea menores o algún otro tipo de persona que pueda tener algún... Claro, es decir, personas que no pueden en verdad... Lo que acá se resuelve es que si bien... A ver, la sentencia tiene el carácter en un momento de hacer efectivo el desalojo, el mismo no podrá hacerse efectivo hasta que no se tomen en cuenta la situación
de vulnerabilidad y de habitabilidad de estas personas. Es decir, el desalojo se va a cumplir, pero lo que puede lograrse es que se postergue precisamente hasta que le encuentren una solución. Y ya ahí, más que el funcionamiento del Poder Judicial, deriva en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, por lo general. Es decir, las direcciones de atención a personas con discapacidad, a personas vulnerables, asistencia de menores. A ver, inclusive los defensores de menores, ahí sí, en el ámbito judicial, correcto, los defensores de menores intervienen en estos casos, ¿no? Así es. Pero, digamos, es un fallo que no es... Obviamente no hay todavía un criterio uniforme, ¿no? Hay distintos criterios. Si bien esto se basa en la observación general número 7, dispuesta por las Naciones Unidas, en lo que se refiere al tema de del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente se hace referencia a un par de artículos, que son el 7 y el 11, quizás algún momento lo podamos ver con mayor detalle. La semana que viene, claro, pero es digamos la base de esta resolución, y ahí, digamos, lo que de alguna manera es lo más conflictivo es el término desalojo forzoso. Ahí está. Después vamos a analizar por qué para algunos el desalojo forzoso puede ser ilegal, puede ser referido a lo ilegal o a veces a lo legal también. Nos quedó un montón en el tintero, inclusive el planteo de inconstitucionalidad del desalojo anticipado del que vos hiciste comentario, del 684 bis del Código Procesal. Me parece que la semana que viene vamos a seguir desarrollando esto, y el fallo que nos quedó pendiente, que es muy interesante, es de La Plata, de la Cámara 2 de La Plata. 20 horas, nos vamos, Gustavo, un gustazo como siempre estar con vos. Igualmente, un cordial saludo a los oyentes. Saludamos a toda la audiencia, a Ricardo Piñero en los controles, le agradecemos como siempre a los compañeros que hoy están ausentes. Nos vemos la semana que viene, como siempre el miércoles en vivo de 19 a 20, aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.